no hay mucho más. Después del domingo es como que hay un shock muy importante dentro del gobierno, pero ese shock no ha tenido respuestas así concretas, ¿no? Es más que claro que bueno, debió haber renunciado todo el gabinete, esto es más que claro. Pero hay gente que no entiende absolutamente nada y me parece que o no entiende o tienen acuerdos. Bueno, la verdad que ya no sé. O son hiperinteligentes o son muy burros. Pero si tienen un acuerdo, bueno, le cuento que cada vez va a ser peor. Y si no se han dado cuenta, también cada vez va a ser peor. Digo, no hay ninguna posibilidad. Ayer vi un saludo que le hizo Cristina Fernández de Kirchner a la candidata Tolosa Paz en el medio del acto. Fue un saludo durísimo. Raro. No, raro no, Purito, o sea, digamos, ¿no? ay, muy duro, verdaderamente muy duro. Me parece que Alberto manejó la política de gobierno y te das claramente cuenta que sí, que tuvo, digamos, el gobierno en sus manos y bueno, aparentemente las cosas no le han ido bien en ninguna provincia, ¿no? En ninguna provincia por lo menos de peso, y en las que fue bien al frente de todos, le fue bien en realidad a sus propios gobernadores. Pero la verdad, sinceramente, muchachos, no sé cómo se va a seguir. Ahí el Goldman Sachs, una de las entidades financieras más importantes del mundo, que tenía acciones en el grupo Clarín, calculo que la sigue teniendo, y en la mayoría de los laboratorios, en fondos buitres. Bueno, el Goldman Sachs, básicamente, el que produjo la burbuja en Estados Unidos en el año 2008 y que hizo que cayera Estados Unidos, ha previsto que bueno, que lo que le queda de gobernabilidad al presidente es lo mismo que hemos dicho acá, con suma debilidad, y que bueno, evidentemente el presidente parece no querer cambiar el rumbo. Y lo que me llama la atención acá no es solamente que el presidente no quiera cambiar de rumbo. Lo que me llama poderosamente la atención es que no haya nadie digno al lado del presidente. ¿Qué hubiera hecho una persona digna a esta altura del partido en una cuestión política tan importante? Me parece que renunciar, ¿no? Digo, no hay uno que haya presentado la renuncia. La gestión en educación, yo lo quiero mucho a Nicolás Trota, me parece que Nico Trota es un capo, pero verdaderamente no fue buena. No fue buena, no sé si por Nico Trota, pero me parece que ahí se metió mucho el presidente en un momento en que se había resuelto de determinada manera seguir con la pandemia en el Ministerio de Educación. Finalmente el presidente se metió y produjo un gran desorden, y ese desorden me parece que lleva también a toda esta situación irregular, fea, anómala. No hay una política concreta que se esté viendo que bueno, que evidentemente el gobierno haya tomado lectura de lo que pasó. Santoro estaba groggy, digamos, y lo peor de todo es que todos los candidatos le han pegado al presidente. Los candidatos que no existen, digamos, la verdad, o sea, no tienen peso propio los candidatos. Y todos dijeron, bueno, esto es culpa del presidente. Hasta Tolosa Paz dijo, esto es culpa del presidente. Bueno, sí, la gente ha tomado nota de la foto en Olivos. Hace 10 días Tolosa Paz decía que nadie le había preguntado por la foto en Olivos. Y ahora dice que es el presidente que se tiene que hacer cargo. Nadie se hace cargo de esta derrota. Nadie se hace cargo de esta derrota. Lo peor es que el presidente sí se hizo cargo, supuestamente, discursivamente, pero no se hizo cargo políticamente. Así que bueno, no se ve un panorama mucho mejor para noviembre, lo cual a mí no me preocupa en absolutamente nada. Lo que sí me preocuparía es que no se vea un panorama económico político de cara al futuro, porque me parece que no se ha registrado que la gente está recontracagada de hambre y que no le ha llegado ninguna política positiva de gobierno. Así que eso es lo que más me preocupa de todo esto, ¿no? Es primero la frivolidad con la que se toma la política, y después el temor con el que se toma la política, la tibieza con la que se toma la política. Ayer verdaderamente no cambió en absolutamente nada. Nada, no solamente la energía del presidente, no ha cambiado la postura del presidente. Bueno, sinceramente me da mucho miedo la realidad que estamos viviendo, sobre todo por el futuro que se viene. Hoy los medios marcan todo lo que es la política, todo el análisis que hicimos ayer, hoy lo hacen los medios de comunicación.
Salió a hablar Juan Grabois. Me parece que Grabois lo venía anticipando desde hace rato. Fue el único que lo anticipó desde hace rato a la situación social que se estaba viviendo. Y bueno, lo que dijo, que es obviamente un baldazo de agua fría. Él creía que todo lo que estaba diciendo el gobierno lo tenía claro y que, bueno, evidentemente creyó que las encuestas que tenía el gobierno le daban totalmente en contrario a lo que él había percibido en la realidad. Porque viste que por ahí cada uno percibe la realidad desde su lugar y del lugar en el cual justamente milita su territorio. Bueno, no, parece que esa militancia de Grabois le estaba dando el resultado concreto de lo que iba a pasar y aparentemente las encuestas que manejaba el gobierno le daban como el orto, digamos. Esta es la verdad. Así que, bueno, nada, me parece que habrá que escuchar mucho más a los militantes y acá también hay una buena definición de Delía, ¿no? Que hoy creo que lo vamos a tener en nuestro programa. Dijo que podía ser de la Rúa o Néstor Kirchner. Yo he visto varios gestos del presidente, sinceramente, muy parecido a lo de la Rúa. Sinceramente, lo han hecho quedar como un pelotudo, inclusive en la propia definición, cuando estaba Cristina Fernández en el escenario con Massa y todos por detrás, y el presidente diciendo que lo ayuden a gobernar 2 años más. Creo que esas falencias tan graves, esos errores tan graves, que devienen obviamente de una sinceridad extrema, me parece que esa sinceridad extrema lo único que hacen va a ser debilitarlo aún más al propio presidente. Y creo que lo veo muy solo en la toma de decisiones, y me parece que cada vez más solo, ¿no? Esperemos que esto se revierta, esperemos que me esté equivocando de nuevo, porque esto lo dije antes de las elecciones, esperemos que me esté equivocando de nuevo y que las cosas salgan positivamente. No sé qué va a pasar en noviembre, pero si las cosas siguen como siguen, evidentemente no tendría nada que cambiar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y ahí, tratando de digerir, ¿no? Un poco todo. Es un poco preocupante, bueno, a mí me preocupa este avance de la derecha, ¿no? Y estos abrazos que uno puede ver de Milei con Patricia Bullrich, sí. y a uno le entra en pánico, ¿no? Imaginando qué es lo que puede llegar a pasar si esta gente, bueno, lamentablemente no va a pasar algo muy diferente a lo que nos está pasando. Hoy no tenemos un gobierno que haya sido inclusivo, no tenemos un gobierno que evidentemente haya cambiado las políticas de fondo en serio, ¿no? O sea, sí, obviamente te dio el IFE, te dio el ATP, te dio algunas cosas que quizá la derecha no lo hubiera hecho, no, claro. Lo sé, porque la derecha dio planes sociales a lo loco. Mauricio Macri incrementó los planes sociales. Sí, pero también cuando Macri llamó a Alberto diciéndole que bueno, que se muera el que se tenga que morir, sí. Y bueno, ahí te dice qué es lo que planteaba hacer la oposición, sí, bueno, en caso de estar gobernando. Todo eso es contrafáctico. Sinceramente, hoy todo eso es contrafáctico, porque murió mucha gente también en la Argentina y lamentablemente la Argentina cayó estrepitosamente su economía. Me parece que eso no se registró. Los políticos no han laburado nunca en su vida en el sector privado, nunca en su puta vida. Entonces, se aumentan el 40% del salario o de la dieta o como vos quieras llamarle, porque no entienden que realmente el tipo que está en la seca no se aumenta el 40% de un día para el otro, y que no del 1 al 2 cobra, digamos. Hay como están como muy aislados, digamos, ¿no? De la realidad, y creo que la foto de Olivos lo despedazó al presidente, no solamente por lo que hizo, por no entender lo que estaba pasando en la sociedad, sino por lo que estaban tomando y comiendo en un momento en que la sociedad tomaba y morfaba lo que podía, digamos. Me parece que esa foto fue muy simbólico de lo que está pasando con los gobiernos. Sí, también Argentina no está exento. Los oficialismos no tuvieron buenas elecciones en muchos países, y bueno, nosotros nos quedamos afuera de todo eso. La pandemia, la verdad, que golpeó al mundo entero, y nosotros nos quedamos afuera de todo eso. No quedamos afuera de todo eso. Lo que pasa es que a esto se le puede sumar el agravante de lo que era la política por detrás de todo, digamos. No todos los países tuvieron un vacunatorio VIP, y no todos los países tuvieron a un presidente festejando con su pareja y gente a la que ni siquiera ellos mismos conocían un cumpleaños en un momento en donde todo el mundo estaba aislado. Y bueno, pero Larreta también, Carrió festejó un cumpleaños donde estaba Larreta, donde estaba Santilli. Pero era una operación. Pero ¿sabes qué pasa? Que Elisa Carrió era oposición, y la derecha perdona esas cosas. El problema es cuando vos decís que sos inclusivo y tenés empatía por el otro. La derecha no tiene ni siente empatía por nadie, absolutamente por nadie. Entonces, lo que pierde el gobierno es su propio votante, aquel que pensaba que tenía un presidente que era humano y que realmente estaba pensando en él. Cuando el presidente te daba las cifras, parecía una
una persona que registraba lo que le pasaba al otro, el dolor, lo que le podía suceder. Bueno, es distinto el votante de Alberto Fernández que el de Larreta. Eso es lo que debió haber interpretado el presidente. Es distinto, porque si son dos modelos de país, hay un modelo de país que vota determinada calidad de personas y hay otro que no, que le importa absolutamente el otro. Y me parece que de eso se trata la derecha. Si no, no hubiera ganado Trump o Bolsonaro, digamos, ¿no? No es lo mismo el votante de Trump que el de Lula. No, no es lo mismo. Entonces, a Lula se los va a juzgar por cosas menores y a Bolsonaro no, se le van a perdonar millones de cosas como se le han perdonado, claramente, ¿no? Juan Grabois manejó mucho de lo social de Macri, acordate de eso. Ayudó, sí. no por ayudar a Macri, digo, Juan Grabois hace el laburo que tiene que hacer para su gente. Desde su espacio Patria Grande. Exactamente, que a mí me parece perfecto que labure con la gente de él, con las cooperativas, pero gran parte de la política social, que puede haber sido mínima, pero que lo fue de Mauricio Macri, lo hizo a través, entre otros, de Grabois, o sea que fue, tuvo más juego Grabois en aquel momento que en este momento, ¿se entiende? O sea, nadie le quería dar juego político a Grabois, lo cual me parece una barbaridad. Y después, lo que yo decía de Massa ayer, respecto a por qué el presidente se iba quizá a acostar sobre Massa, es porque Massa es el peronismo de derecha, si se quiere. Y bueno, y hoy lo que está pidiendo la gente, lamentablemente, es eso, ¿no? O sea, hay un establishment que está presionando. Las elecciones mostraron que la gente le está como huyendo, ¿no? Un poco a los centros, ¿no? La izquierda hizo una muy buena elección, bueno, la derecha ya lo vimos, así que la ancha avenida del medio estaría resultando tibia para muchos votantes. Sí, la izquierda es una muy buena elección, en eso tenés razón, hasta en Córdoba, que debe ser histórica la elección de la izquierda en Córdoba, pero si vos sumás lo que se lleva a la derecha, se lleva más de un 60% en Ciudad de Buenos Aires, más. Está bien, Ciudad de Buenos Aires no es representativa, pero Córdoba también, en Santa Fe también, o sea, en Mendoza también, en Jujuy también, o sea, la derecha, señores, está pesando fuerte en el territorio nacional. Sí, en La Matanza, que era históricamente un territorio, el peronismo ha ganado con 70% de los votos, claro, y estuvo peleadísimo. Y creo que en este caso particular, lo de la derecha empieza a ser racional, ojo, ojo que empieza a ser un voto racional hacia la derecha, porque vos me decís, no, bueno, pero la gente está confundida, no sabe bien lo que se vota, no tiene en cuenta la ideología, no lo sé, No lo sé. No, es que hay gente, es que como esta gente prometió que iba a eliminar las indemnizaciones, sí. Si vos no tenés no contás con un empleo formal, un trabajo en blanco, no te vas a asustar para que te quiten algo que no tenés. Entonces a la gente no le importó esa medida. Primero que lanzaron una semana antes. No solamente, Luana, no te pongas solamente del lado del laburante, ponete del lado del que tiene del empleador, un bar, un restaurante, un kiosco, porque esas son pymes. Claro. Los kioscos que te contratan 3 personas son las pymes, una farmacia. O sea, la mayoría de los argentinos vivimos de eso. Entonces, si vas al tipo que tiene una farmacia, un kiosco, un restaurante, un bar, le decís, loco, vamos a flexibilizar un poco las medidas laborales, termina siendo un alivio. Ojo con eso, Claro. Ojo, que no necesariamente son medidas de derecha que solamente benefician a los sectores concentrados. Ojo, porque no es así. Hacemos una... Dale, Walter. No, primero, aunque parezca mentira, como siempre, coincidimos en un punto. Yo creo que si el presidente el domingo se hizo cargo de la derrota, lo que correspondía es que el lunes por la mañana todos los ministros presentaran la renuncia, aunque después el presidente los ratificara en el cargo, pero era un gesto de humildad que todo el gabinete se hubiese contactado vía WhatsApp y hubiese dicho, che, vamos todos y dejamos la renuncia en el escritorio del presidente para darle de racionalidad, sí, racionalidad, no tienen racionalidad. Exactamente. Ahora, punto número 2. Yo creo que aparte de los temas económicos que evidentemente son los que primaron, digamos, el tema del no control de precios, el no control de la inflación, hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, más que nada de aquí en función a noviembre, que es que la derecha está ganando la batalla cultural. Sí, claro. Es la batalla cultural lo que está en juego acá. Coincido. No son solamente, la batalla cultural no son solamente los medios hegemónicos, reducir la batalla cultural a la pelea con Clarín me parece que es un reduccionismo estúpido, que es un reduccionismo bobo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el otro caso que vos ponías, el tema de la presencialidad escolar, la derecha ganó la batalla cultural.
Bueno, porque el gobierno va a aumentar las jubilaciones e insinúa una radicalización en este sentido. Bueno, van a aumentar las jubilaciones aparentemente y el salario mínimo. Hablemos con Cristian de Alessandro, hablemos con algunos de los muchachos que hace rato vienen diciendo que hay que darle pelota a los jubilados. Bueno, se ve que después de estas elecciones alguien reaccionó y dijo, che, me parece que no le estamos dando bola a los jubilados y no le estamos dando bola al trabajador. Cayó tarde la ficha, ¿no? Un poquito tarde. Me preocupa mucho, porque esto era lo que se había prometido, ¿se entiende? O sea, digamos, me preocupa mucho porque esto era racional para un gobierno peronista supuestamente. Claro. Y están llegando 2 años tarde después que las urnas se expresaron como se expresaron. Sí, uno pensaba en un momento que por ahí había cosas que se habían retrasado por el tema de, bueno, la pandemia. El gobierno asumió y a los 3 meses le tocó enfrentar una pandemia parece global. Parece que no. Pero después el tono nunca cambió. No, nunca cambió y me parece que el tema de la pandemia también, ningún gobierno en el mundo administró bien la pandemia, eso hay que decirlo, porque digamos, siempre la administración era o la economía o la muerte de las personas. Claro. En términos de muerte de personas, por lo menos en lo que podría haber choqueado a la gente, esto de quedarse sin insumos en los hospitales públicos, bueno, eso no pasó en Argentina, o por lo menos no pasó de manera masiva. Debe haber pasado en algunas situaciones obviamente de colapso, pero no de manera masiva, y eso evidentemente no se vio. No tuvimos imágenes de fosas comunes, no tuvimos gente muriendo en las calles, como sí pasó en otros países de Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica, y en Estados Unidos pasaron cosas también muy desagradables, pero hay que decirlo que no todo es eso. O sea que debió haber habido un balance que en algún momento se debió haber dado cuenta del presidente. Mira, Daniel tenía restaurante, ¿no? Dani tenía restaurante, igual que mi viejo. Yo cuando sucedió lo que el presidente dijo que había que cerrar los restaurantes, me empecé a desesperar porque mi viejo tenía 22 empleados en aquel momento, ¿no? Y había que laburar, y laburaba 24 horas por día y estaba atrás del restaurante constantemente. Cerrar un restaurante durante 6 meses, 7 meses, era verdaderamente una tragedia. Era verdaderamente una tragedia. Lo que no se contaba y no se veía era que muchas familias se estaban quedando en la seca. Y esas familias son de clase media. El que tiene un restaurante no es clase alta, no es un mega empresario. Lo que se tuvo que identificar es que el tipo que tenía un restaurante tampoco tenía mucho resto para poder aguantarla. Con los alquileres, con los impuestos, con los servicios, con los empleados, con los aportes patronales. Eso no se registró. Y eso no se registró. Se salió con el ATP. No, pero el ATP no te cubría nada, Luana. O sea, digamos, vos tenías que cubrir el resto de las cosas. El ATP no te sirve ni para limpiarte el orto. Esta es la verdad. ¿Puede ayudar al empleado? Sí, claramente sí. Pero el tipo que era dueño de un restaurante, que no es un empresario, y que son las pymes, si no hubieran cerrado miles y miles y miles de pymes. Pymes, estamos hablando también de gente que tiene un negocio que vende ropa, ¿me entendés? Entonces, esa tragedia no se registró, no la registra la política. ¿Por qué no registra la política esa tragedia? Porque en la mayoría de los casos son, lamentablemente, mirá lo que voy a decir, son como una clase. Porque se van renovando los mandatos, pero no se renuevan los dirigentes. Y los dirigentes que llegan no tienen contacto con la realidad. El único que tenía contacto con la realidad, pero quizá con la realidad de abajo, era el señor Grabois, que le estaba diciendo hace rato y que lo tomaron como un agresor. Y en algunos medios de comunicación prohibían invitarlo a Grabois porque supuestamente era el agresor del gobierno. Entonces, a Grabois había que censurarlo y cerrarle la boca para que Grabois no hablara y dijera las cosas que estaba diciendo. Y en realidad lo que estaba diciendo Grabois es lo que le ha pasado al pueblo, lo que dicen hoy las urnas, lamentablemente. Parece que ya suena forzado, digamos, eso. O sea, digamos, todo lo que haga después de las elecciones suena recontra forzado. O sea, ¿cómo no se dieron cuenta antes de eso? Bueno, pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Escuchamos a la gente y se reflexiona y se cambia? Ojalá que sí, porque si no, como que, bueno, si siempre lo van a criticar, entonces que apriete el acelerador, digo. Porque si lo hace, pero lo hace por las elecciones. Pero si no lo hace, es como, pero no cambió el rumbo y la gente no escuchó el mensaje de las urnas. Me chocó también hay mucho gatastorismo. Todo lo que hizo el presidente me chocó. El domingo comiendo en un bar de clase media con un sifón, cuando estaba con un champagne que no lo puede comprar ni en 4 meses con una jubilación mínima con Fabiola, eso me choca. O sea, deja de exponerte. ¿Por qué te seguís exponiendo de esa manera? Bueno, pero ahí castigó la gente también. O sea, ahí lo castigó la gente en las urnas. Bueno, por eso, entonces ahora hay que ser serio. O sea, no te vayas a comer con un sifón de soda. Sé serio, o sea, lo que busca el país es seriedad. No que vos te saques una foto al lado de un sifón.
ni comiendo dulce de batata con queso. Yo creo que va a caer mal, ya todo lo que haga va a caer Y mal. sí. Es como los últimos años de Macri, todo lo que hacía, sí. y hago, lo digo porque yo me hago cargo también, todo lo que hacía ya caía mal. Y sí, claro. Sí, porque había tomado una definición de gobierno. Lo que pasa es que Macri profundizó aún más sus problemas, digamos, ¿no? O sea, porque cuando se quedó sin fondos, sin financiamiento de los fondos buitre y toda esta cosa que nos pasó a los argentinos, caímos en el Fondo Monetario Internacional. O sea, cada vez fue peor lo de Macri. Es cierto, todavía tenés la posibilidad de poder modificar esa conducta, pero no lo hagas más desde la imagen. Claro, guardándose. Hacelo desde la política, no más de la imagen. No te saques la foto abrazado a un sifón de soda. Empezá a manejar la política. Hacé política, no imagen, ¿sí? Lo de Macri caía mal porque salía al lado de Aguada cultivando cebolla, lechuga, tomate, sacando un tomatito de la tierra y no se la creía nadie. ¿Entendés? O sea, digamos, ya está. Con imagen no, ahora es política. Hay que poner en juego la política. El trato comunicacional es bancado por el Estado todavía. ¿Cuánta plata recibe Clarín? ¿Cuánta plata recibe La Nación? Claro. ¿Cuánta plata reciben los medios en Córdoba que responden al grupo Clarín? ¿Por qué se lo mantenés vos? Si esa comunicación es tan degradante para el pueblo, ¿por qué lo seguís manteniendo? Hablemos de política en serio. Hablemos de política. En Córdoba tenés un medio de comunicación que es del Estado, que depende absolutamente del Estado y tiene un director que responde a Macri. ¿Por qué vos seguís financiando un medio que encima te va a mentir en cuestiones políticas? ¿Para qué, digamos? ¿Cuál es tu política? ¿Cuál sería la política? Muchachos, no me hagan hablar en serio. No me hagan hablar en serio porque si no vamos a terminar todos peleados. Digamos, uno como periodista modera su discurso, modera todo lo que sabe para que las cosas sean mucho más suaves. Pero hay momentos y hay raptos en donde uno intenta hacerle a la gente entender por qué las cosas son como son, muchachos. O sea, está todo bien, yo te puedo decir, sí, son dos modelos de país totalmente diferentes. Ahora, por 3.000 pesos para un jubilado, 2.000 pesos para un jubilado, eso no va a ser diferente. Si realmente son un gobierno diferente, entonces dejemos de financiar a empresarios que le hacen mal al país, daño al país, entre otros el señor Mañeto. Si son realmente diferentes, empecemos a ocupar cargos y lugares importantes en los medios que responden por lo menos al Estado y dale a la gente lo que vos creés que es lo mejor, claro, no lo que vos creés que es peor, digamos, ¿no? Yo digo, no, si de todas maneras le van a decir a Alberto que es autoritario o que bueno, que ya está acabado y todo, bueno, debería expropiar Clarín, repartirla, ¿no? Y ponerle plata en el bolsillo a la gente, si total, bueno, lo van a decir igual. A mí no creo que haya que expropiar porque me parece que eso sería una ilegalidad, pero por lo menos no le des 1.000 millones de pesos por año. Digo, es simple. O sea, no le des al Grupo Clarín 1.000 millones de pesos por año, porque aquellos que dicen que hay que cortar con los planes y los subsidios son los que están recibiendo el subsidio del Estado, digamos. Solamente por esa contradicción ya no merecen tener esa guita, digamos, ¿no?